Rápidamente, es decir, aquí vamos sobre la marcha, pero vamos a pasar rápidamente con Daniel, que ya lo tengo por aquí, y si no me equivoco, y ahora hacemos lo siguiente. Aquí producción digna de televisión. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Primero, antes de nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Se escucha bien a Daniel, si puedes hablar ahí un poquito para ver si toda la gente te escucha perfectamente. Subimos el volumen, está bajito, ¿cómo lo veis? ¿No se escucha? Vale, no se escucha. Empezamos perfectamente bien. Así me gusta. Así me gusta. Vale, y ahora lo vais a Hola, empezar a hola. escuchar. Estoy seguro que lo vais a empezar a escuchar. ¿Ahora qué tal? A Hola, ¿qué ver. tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vale, de volumen comparado conmigo, alto, bajo, lo dejamos bien. Hoy sirve de conejillo de indias para también las charlas de mañana. Daniel. ¿Todo bien? Vale, perfecto. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias por prestaros a dar la charla. Y, joder, nos vas a hablar de algo que a mí personalmente me interesa mucho, que son las Qué bien. startups. Yo trabajo habitualmente siempre con startups y la verdad es que tienen como una forma distinta muchas veces de funcionar, ¿no? Comparado con ciertas empresas más al uso. Y creo que el punto este de charlar sobre tecnología versus el propio producto, quiero saber cómo lo enfocas porque creo que aquí hay mucha tela por donde cortar. Así que, de verdad, siéntete libre de contar lo que quieras. Háblanos también de Campsite, por supuesto, que ya aunque no se me esté viendo a mí, yo quiero que os centréis en Dani. Así que, Campsite es una de los patrocinadores de nuestro evento. Poca broma. Vamos a decirlo así rápido, pero Campsite ha dicho: toma Bryce, toma 10.000 euros en bootcamps y los regalas. Joder, es un dinero que cuesta ganarlo. Vamos a decirlo así. Así que, de verdad, os agradezco enormemente el apoyo al evento, porque, joder, sin gente como vosotros, pues no se podría hacer, o no se podría hacer de la manera que lo vamos a hacer. Así que, de verdad, Nada, muchísimas gracias. Cuéntanos, y quiero que cuentes lo que sea también sobre Campsite, antes también de dar la charla, porque bueno, creo que os merecéis este espacio. Así que, de verdad, yo me cierro el micro en principio. Cuenta lo que tú quieras. Puedes compartir pantalla, lo que sea, y bueno, ya lo voy yo retocando todo desde aquí. Y después lo que haremos será, cuando acabes, cuando tú decidas acabar, pues hacemos una pequeña ronda de preguntas, si te parece bien, y también comentamos un poquito sobre la charla. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias. perfecto. Pues no, muchas gracias a ti. La verdad es que este evento que has montado, desde que escuchamos sobre él, hemos estado súper emocionados de participar. Así que el placer es todo nuestro. Como decías, he traído una charla que se podría enfocar desde muchos puntos de vista. Vamos a ver si te gusta el mío, pero vamos, que precisamente lo que espero que salga de aquí es debate. La charla al final es una excusa para abrir una ronda de preguntas, para participar entre todos. Tengo unas slides preparadas que voy a seguir. Vamos a ver si compartir la pantalla funciona. Y si os parece, ya dentro de la propia charla tengo una slide de presentación mía donde puedo introducir los temas de Campsite y también otra empresa donde yo trabajo. ¿Vale? Así que voy a probar de compartir y si no me decís nada, arranco. ¿Vale? Dejadme un segundito. Ok. Vamos a ver. Espera un segundo porque evidentemente se ha ido a la última diapositiva. Vale. Vale, ¿qué tal lo veis? Vale, dejarme un segundo porque voy a mover así un pelín también la pantalla para que se vea todo perfectamente, o incluso lo Vale, que... creo que se ve bien, pero estaba silenciado ahora, así Vale, que tiro para adelante, ¿eh? vale, ok, ok. Muy bien. Pues bueno, como comentaba Bryce, y gracias por la introducción, el tema, yo trabajo principalmente en startups, o he estado trabajando principalmente en startups, aunque a nivel de consultoría he tocado empresas de todos los tamaños, y me gustaría enfocar un poco, sobre todo desde la perspectiva startup, aunque veremos un pequeño snippet, digamos, un pequeño trocito
de la perspectiva corporate también, el típico dilema de qué viene antes, en el caso startup, el producto, la tecnología, ¿vale? Y en el caso más corporate, cómo atacar este tipo de problemáticas en una organización, ¿vale? Como os decía, primero de todo, una pequeña explicación sobre quién soy yo. Yo soy advisor de Campsite en 2 temas, principalmente en el ámbito de data, del bootcamp de Data Science. Campsite, de hecho, da bootcamps de 12 semanas en 2 disciplinas, en full stack con JavaScript, en este caso con el stack MERN, y en Data Science. El objetivo es que en 12 semanas alguien que no tenga un contexto previo en programación, o sí, pero no hace falta, pueda estar trabajando en el sector. Y por eso Campsite lo que hace es que el producto de educación se basa en proyectos donde desde el día 1 estás trabajando en proyectos que se parecen lo máximo posible a lo que te encontrarás en el mundo real. De hecho, lo que voy a explicar hoy se podría aplicar perfectamente a debates que pueden existir en generación de aplicaciones dentro del bootcamp de Campsite. Donde trabajo como CTO, es una startup que está localizada en el Subtirol, que es una parte de las montañas de Italia, del norte de Italia. También tenemos filial en Austria, que es donde yo vivo, y nos dedicamos a hacer software as a service, es decir, una arquitectura software en el cloud típica con usuarios, donde cada usuario es un hotel y el hotel tiene un panel de recomendaciones, como si fuera un newsfeed de Facebook, donde ve las cosas que están sucediendo en su hotel, ¿vale? Para eso, básicamente, tenemos una arquitectura típica de adquisición de datos, una ETL, y luego hacemos un poco de machine learning y otras operaciones más rudimentarias para generar recomendaciones. Vale, una vez hecho esta pequeña explicación, vamos a la charla en sí. Y lo primero que me gustaría hablar es un poco de definir esta terminología, ¿vale? Y esta slide, aunque la he montado yo, es clásica del problema. Porque, claro, cuando uno se pregunta cuál es la diferencia entre producto y tecnología o por dónde tiene que empezar, igual debería definir los conceptos, ¿no? Y yo voy a hablar desde la perspectiva primero tradicional y luego, si queréis, al final podemos hablar desde mi perspectiva propia. Pero la perspectiva tradicional, perdonad, es que el producto es aquello que el usuario acaba viendo, acaba usando, ¿vale? La tecnología es aquello que está por detrás del producto, como si no fuera parte del mismo, dando soporte para que eso pueda suceder, para que el producto pueda funcionar, para que el producto escale, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero parece ser que en este caso el producto estaría al servicio del usuario, ¿vale? El usuario lo usa, lo ve, lo toca y hace cosas con él, y la tecnología consigue que el producto sea usable, ¿vale? Sería un producto al servicio del usuario, tecnología al servicio del producto, ¿vale? ¿Qué escenarios suceden cuando uno se plantea las cosas desde esta perspectiva? ¿Vale? Pues que los señores de producto se ponen a dibujar, entendedme, con todo el criterio del mundo, las funcionalidades que hay que hacer, dónde van a estar los componentes, qué componentes se van a usar, qué gráficos se van a usar, etcétera, etcétera. Y a la tecnología se le pide, oiga, ve este diagrama de aquí, pues hágalo, ¿no? Produzcalo de forma que no sea un prototipo visual, sino que se pueda clicar y que funcione, que esté en la nube, que sea accesible y tal. Esto garantiza muchos problemas, ¿vale? Esto como mínimo es hasta ahora mi experiencia. ¿Cuál es el problema más grande que sucede? Pues que cuando tú intentas copiar algo dibujado, tienes problemas, te encuentras con problemas tecnológicos de que no se pueden hacer ciertas cosas como mínimo con el stack tecnológico que se ha escogido, y tienes que estar todo el rato a la defensiva, oiga, yo no puedo hacer esto, oiga, usted por favor cámbiame este elemento, etcétera, etcétera. Y a la vez la persona que ha hecho todo el esfuerzo en diseñar algo perfectamente se ve que desde tecnología le tiran para atrás ideas porque son muy caras de producir, y no hay entendimiento entre los dos equipos, ¿vale? Otro escenario muy común es que nos centramos en funcionalidades, ¿no? ¿Qué queremos que haga el producto? Queremos que tenga 3 cosas, que tenga un login para los usuarios, que tenga tal funcionalidad, ¿no? Que cuando cliques aquí pase esto. Y te olvidas de por qué estás haciendo un producto. ¿Por qué en el primer momento yo me he puesto a hacer este producto? Yo quería generar un valor a un usuario, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Y eso es muy importante, no perder
lo que diríamos en inglés el big picture, ¿vale? La foto desde arriba, ¿no? Y no entrar en temas tecnológicos o de funcionalidades de forma profunda sin acordarte por qué estás haciendo este producto, ¿no? También pasa, por cierto, cuando miras mucho a los competidores, te centras en, vale, ¿qué tienen los competidores? ¿Qué tenemos que tener? ¿No? Y esto también, desde mi punto de vista, es un error. Otra cosa que suele suceder, que esto, igual, Bryce, tú también te lo has encontrado, el tema de la tecnología por la tecnología, que cuando entras a ver qué se está haciendo en tecnología, si no hay este diálogo entre los dos equipos, te encuentras algo que se llama vanity projects, como, digamos, proyectos para fomentar tu ego de programador, que es, bueno, a ver, esto se puede hacer así, pero también lo podría montar pues sin utilizar ciertas librerías o sin usar for loops o sin usar cierta serie de temas. Y lo haces no porque no funcione de la otra forma, sino simplemente pues por hacerlo mejor y ordenado y ole, qué bien que lo hago, ¿no? Y esto suele pasar si no hay una dialéctica que ponga una presión en los equipos tecnológicos, ¿no? Y luego, finalmente, que se genera mucha fricción, como decíamos, ¿no? Si hacemos un poco de recap de lo que he dicho hasta ahora, pues hay una fricción entre los dos equipos. Ustedes solo dibujan y no piensan en lo que se puede hacer. Los otros, ustedes solo piensan en lo que se puede hacer y no tienen la imagen del usuario feliz. Y esta fricción, que se ve como algo negativo, si se gestiona correctamente, que ahora hablaremos de esto, es donde se produce la innovación. Al final, si tú quieres poner un producto en el mercado, lo normal es que tengas que innovar en ambos puntos. O como mínimo usar tecnologías que ya existen, no inventar tecnología, pero usarla de una forma que quizás tus competidores no la están usando. Entonces, vamos a... ¿Qué ideas propongo para... Desde mi humilde experiencia, qué ideas propongo para que esto pueda tirar para adelante mejor, ¿vale? Y una cosa que tiene que ver con el big picture del que estaba hablando antes es acordarse siempre de cuál es el propósito de la empresa y la cultura de la empresa. Y esto, fijaos, que sale del ámbito del clásico CTO, del clásico jefe de tecnología y del clásico jefe de producto CPO, ¿vale? Esto es más de toda la organización y eso es imprescindible, porque cuando tú tienes que tomar una decisión, estás en una encrucijada, ¿no? Y dices, bueno, aquí tenemos que o bien gastar más dinero y generar la tecnología necesaria para hacer esta funcionalidad, o bien movernos más rápido, no hacer esta funcionalidad porque con lo demás ya tenemos suficiente. Esto es imposible esto generaría discusiones sin fin, ¿no? Siempre hay argumentos para uno o para el otro motivo. Entonces, lo más importante aquí es que si nos encontramos en estas dialécticas y empezamos a discutir en círculos, pensemos, vale, ¿por qué estamos haciendo este producto? ¿Y cuál es la cultura de nuestra compañía? Nuestra cultura es hacer las cosas perfectas, es moverse rápido, es iterativa, es waterfall, etcétera, ¿vale? Entonces, esto ayuda muchísimo a poner un marco, ¿no? Como un ring de pelea entre los dos equipos, pero que está arbitrado, que no es un ring a lo bestia, ¿vale? Segundo punto típico, ¿vale? Que mucha gente propondría, pues oye, no os preocupéis, move fast and break things, ¿vale? Que es un poco la mentalidad agile iterativa, de la cual yo soy muy partidario, pero vamos a poner unos peros aquí. Cuando uno quiere ser libre, tener velocidad, gestionar sprints cortos y tener feedback de usuarios rápidamente, pues eso vale dinero. Y como responsables de tecnología, como responsables de producto, esto lo tenéis que poner encima de la mesa. No podéis decir, sí, hagamos esto, está muy bien, es una forma muy buena de funcionar, pero esto, si tenéis inversores detrás, les va a costar más dinero. Hay que poner muy claras las expectativas. Aparte, Agile suele ser enemigo de las fechas, por lo tanto, y los inversores suelen ser amantes de las fechas. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando planteamos este tipo de contextos, ¿eh? Luego, una cosa que me ha gustado mucho cuando encontré este tema, que es algo parecido al pair programming que se suele hacer en equipos tecnológicos, donde dos programadores trabajan juntos, uno escribe código, el otro va comentando y luego se cambian los papeles, que es el tema de diseñar en código. Design in Code, creo que es la traducción al inglés, o bueno, el inglés sería de donde yo he traducido esto. La idea es establecer una dinámica de trabajo donde el diseñador y el programador trabajen juntos, curren juntos, no estén en una reunión explicándose cosas, sino que se pongan con el código, se pongan con el Figma o la herramienta de diseño que toque y trabajen conjuntamente. Primero uno codificando, intentando hacer cosas que se han hecho en diseño y en producto, y luego el otro haciendo cosas en producto para que el programador le pueda estar dando feedback en real time y empiecen a ver cómo piensa el uno, cómo piensa el otro, qué límites
ve el uno y qué límites ve el otro. Y a partir de aquí empezar a gestionar este conflicto desde la colaboración, repito, trabajando en horas de trabajo, no en horas de reunión. De las reuniones de producto y tecnología podríamos hablar mucho. Si queréis, luego en el Q&A podemos abrir este melón otra vez. Luego, otro tema clásico, que es cómo gestionar el conflicto. Oye, pues un árbitro externo, testeo con los usuarios. Sí, los usuarios me pueden ayudar a saber qué funcionalidades prefieren, cómo las usan, etcétera, pues eso puede solucionar en prototipo lo que luego vamos a desarrollar en tecnología. Pero, aviso a navegantes, esto es una espada de doble filo, ¿vale? Porque aquí tenemos un problema con los clientes, que es que muchas veces los clientes no saben qué features prefieren. Y además, si les preguntas, será, oye, pues ¿cuándo quieres esta tecnología? Mañana. ¿Y a qué precio la quieres? Pues lo más barato posible. ¿Y te gustaría que además tuviera esto? Pues sí, claro. Entonces, hay que ir con cuidado con qué tipo de preguntas hacemos en cuestionarios a clientes. Y también podemos abrir este tema después si a alguien le parece interesante. Vamos a cambiar un poco de tercio. Me voy a beber un poco de agüita. Y vamos a ver un ejemplo a través de algo que pasó en una conferencia que era de desarrollo de software del año 97, ¿vale? Y es, para los que no conozcáis al señor de la derecha, Steve Jobs, que fue fundador de Apple y ha tenido si miráis su trayectoria en Apple, no ha sido un camino de rosas, pero sobre todo desde el punto de vista de producto, más que de tecnología, se le ve como un gurú, ¿no? Mientras que en tecnología siempre ha habido ciertas críticas sobre sus elecciones, digamos, tecnológicas para el desarrollo de productos, etcétera. Yo creo que Bryce me parece recordar de algún otro directo que es bastante usuario de Macs, pero me voy a portar bien con el tema, no hay problema. De hecho, creo que de esta conversación sale bastante bien parado Steve Jobs. Aquí tenemos unos fotogramas del vídeo que he puesto. El vídeo dura 5 minutos. Os lo podéis ver en YouTube. Es muy recomendable verlo entero. Pero bueno, me gustaría ver estos 4 fotogramas o 3 fotogramas que he puesto para entender el problema, cómo lo enfocan desde esta perspectiva de corporate, ¿no? Y aquí hay un ingeniero, probablemente de Apple, preguntándole una pregunta técnica a Steve Jobs, que si queréis podríamos también entrar en detalle, pero básicamente se refiere a por qué sustituir una tecnología por otra, ¿vale? Y además le dice, ¿y nos podría decir lo que usted personalmente ha estado haciendo los últimos 7 años? Como diciendo, bueno, usted, como pasa muchas veces con un CTO o con un CPO, se ha estado rascando las narices y viene aquí ahora a cambiar las cosas cuando llevamos trabajando un montón de tiempo en una tecnología específica, ¿no? Y esto sucede. Además, el otro día escuchando una mesa redonda de CTOs, no recuerdo ahora, no os puedo decir el link, pero había un CTO específico que decía que una de las grandes cosas que la gente se olvida es que un cambio en la tecnología es un cambio emocional en la organización, y no puedo estar más de acuerdo. O sea, ves las caras de la gente cuando dices, no, esto ahora lo vamos a hacer así o lo vamos a hacer en otro lenguaje. Bueno, es un drama. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, y Steve Jobs es conocido por cambiar tecnologías y a veces pues entra en conflicto con ingeniería, ¿no? Y esta es la respuesta que da. Dice, mi experiencia dice que hay que empezar con la experiencia de usuario y trabajar para atrás hacia la tecnología, ¿vale? Es decir, que Steve Jobs dice, no, todo lo que hemos hablado antes, muy bien, pero lo primero que hay que hacer es pensar qué vamos a hacer para el usuario, ¿no? Sigue. La estrategia y la visión de Apple, acordaos que hablaba precisamente de esto antes, que es la idea de la cultura y del purpose, del por qué estamos aquí haciendo esto, ¿no? Pues la estrategia y la visión para Apple empezó con qué increíbles beneficios le podemos dar al cliente. Es muy aspiracional, muy americano, también el tono, pero ahí está. ¿A dónde podemos llevar al cliente, no? No empezó sentándonos con los ingenieros y pensando a ver qué tecnología asombrosa tenemos y cómo la vamos a llevar al mercado, ¿vale? Es decir, que de nuevo te está diciendo, la tecnología no es lo que yo vendo un producto, y ese producto al final tiene una tecnología asociada que le da servicios. Un poco la visión clásica del desarrollo de producto, digamos, ¿no? Me gustaría plantear ahora un escenario que es que después de lo que hemos hablado os pongáis un poco en perspectiva de
que os acaban de contratar como CTO, como CPO de una startup, lo que vosotros prefiráis. Y esta startup se trata de hacer un nuevo delivery, ¿vale? Y os voy a dar un poco más de contexto. La propuesta de valor del delivery va a ser que todo el customer service, todo esto de atención al cliente, el chatbox, toda esta historia donde hay un humano detrás, la vamos a aniquilar porque es muy lenta y vamos a poner una buena herramienta de Machine Learning, Deep Learning, con análisis de texto, con modelos predictivos, qué solución le va a gustar más al cliente, etc. Y además todo va a solucionarse a la velocidad de la luz. Es decir, que si tú reportas tu incidencia, la máquina ya ve lo que pasa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces esto os parece un reto que es puramente tecnológico o puramente de servicio al usuario. Entonces, yo creo que se podría mirar desde los dos puntos de vista, ¿vale? Pero si nos vamos realmente al origen del problema, otra vez a la cultura, a la visión y al propósito, aquí donde estamos innovando, aunque tecnológicamente esto sea un reto, donde estamos innovando es en Customer Service. Por tanto, la propuesta de valor es la propuesta de esta funcionalidad. Es decir, que si hiciera falta que en vez de Machine Learning fueran todo reglas escritas a código o incluso humanos detrás solucionando la incidencia, pero lo hiciéramos realmente a la velocidad de la luz, a lo más rápido posible, estaríamos dando la propuesta de valor que hemos sugerido. Y ya llegará el día que hacemos tecnología. Y hay un caso que no quiero enrollarme ahora, más de lo que estoy haciendo, pero hay un caso de un tipo que montó una empresa de delivery de productos de proximidad que vale la pena conocer si nos interesa y tenemos tiempo, que es un ejemplo de esto que os estaba explicando. Y si nos fuéramos a otro modelo de startup, ¿no? Donde hemos desarrollado un nuevo algoritmo de trading o sabemos cómo desarrollar un nuevo algoritmo de trading y queremos vender este algoritmo de trading. Pues al final el producto es la tecnología, en este caso, ¿no? Es decir, que cómo luzca la web, que de hecho esto es una foto real de un proyecto de estos, y cómo luzca luego la interfaz de usuario, no tendrá mucha importancia a no ser que, y esto es muy importante, a no ser que mi competidor ya tenga el mismo algoritmo o similar y ya haya hecho esta capa de UX UI y sea mucho más fácil de usar. Seguro que todos os habéis encontrado aplicaciones de cualquier estilo que primero han ocupado un espacio de mercado o algo que vosotros necesitabais y de golpe, ¡pum!, aparece esa aplicación, pero es un poco churro la aplicación. Y luego aparece un competidor con una mejor aplicación que hace básicamente lo mismo, pero más bonito y tal. Y entonces la gente se pone las pilas en ese contexto de mercado, ¿no? Pues aquí un poco es lo que pasaría. Primero vendría la tecnología. Y si hay que priorizar tecnología o diseño, en este caso es evidente, ¿no? Entonces, claro, en este abanico de posibilidades que presento, evidentemente hay muchas más escala de grises. He intentado traer dos propuestas que se puedan ver desde los dos puntos de vista, pero quede claro que al final la propuesta de valor de cada uno es distinta a la del otro, ¿no? Con esto acaba lo que, digamos, estaba programado por decir y espero que haya generado ideas y debate y que podamos ahora abrir una ronda de preguntas y poder colaborar con vosotros a través del chat o como Bryce me ordene. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Muy, muy interesante. A ver si ahora sí que puedo poner la vista de los dos. Vamos a ver. Yo creo que algo así. O así. No lo sé. Si esto nos vale para poner los dos. Hay una forma que es para poner la cuadrícula. Que yo no me quería pinear, pero me acabo de pinear aquí como si nada. Vamos a ver. Si no, con que te vean y nos escuchan a los dos también nos vale. Al final, tú eres el protagonista del show. No. Olvidemos eso. Quería, a ver, vamos a ver. Si te pineo a ti, ahora. Esto es lo que yo quería. Joder, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la charla, porque creo que es un tema que yo sí que inicialmente, cuando empecé en startups, obviamente barres para casa, ¿no? Y
Joder, yo estoy del lado de ingeniería, pues aquí hay que picar en tecnologías guays, bueno, el drama de siempre, ¿no? Pero sí que es cierto que después yo también con los años me he ido pasando a la parte, no me he ido pasando, pero ha llegado momentos en el que he tenido que hacer cosas más relacionadas con producto y otras más relacionadas con ingeniería. Yo he lanzado mis propios productos, yo tengo o he cofundado una startup, entonces, bueno, en cierto modo, pues también he tenido que ponerme en ambos puntos, que es lo que tú estabas comentando, y creo que es una batalla infinita que si de verdad ambas partes no se hace muchísimo esfuerzo por alinearlas y porque la gente de producto entienda ingeniería y porque la gente de ingeniería entienda la de producto, que creo que es el debate infinito, por ejemplo, en otras empresas donde yo estuve, o empresas que son quizás más chapadas a la antigua o que son más de consultoría, que ahí llega producto o llega negocio y dice es así y es así y no me cuentes tu vida, es decir, si esto es lo que hay que hacer con una tecnología de hace 38 años, pues se hace y ya está, y le puedes contar lo que quieras que va a dar A igual. programar en Fortran. Es que es eso, es decir, tal cual. Por eso sí que es cierto que ya no son las startups, por suerte, hoy en día, pero esta visión, o la que tú comentas, creo que cada vez se está adoptando más y que es la correcta. Así que si alguien tiene preguntas, por favor, ir poniéndolas por el chat. Vamos leyendo así algunas, pero bueno, la verdad me ha parecido súper interesante y muy necesario que lo entendamos, y creo que, supongo que aquí en el chat estará más gente relacionada con la programación. Y yo suelo ser bastante práctico y suelo ser el primero que suele decir por aquí, si tú tienes una necesidad para montar una página web y quizás tu página web se pueda regar con un WordPress, pues hazte un WordPress. Claro. Tampoco te vayas ahora aquí a complicar. Es decir, yo creo que hay el momento de centrarse en el producto y hay el momento de centrarse en la tecnología, y a veces con cosas que igual no son la solución ideal tecnológica, podemos llegar al punto donde queremos y después ya ver hacia dónde pivotamos. A mí me ha ayudado mucho trabajar como consultor, digamos, independiente, es decir, sin una marca detrás. Ir al cliente, intentar entender los requerimientos del cliente y luego traducirlos a tecnología. Y entonces darme cuenta, cuando estoy en tecnología, que cuando le voy a presentar esto al cliente mañana, voy a explicar cosas que no le interesan para nada. ¿Dónde está el valor que me ha pedido ese cliente, ¿no? El valor diferencial. Y ir aprendiendo cómo en el proceso de creación me tengo que acordar o tengo que intentar tener muy presente cuál era el principio del por qué me llamaron a esa sala, ¿no? ¿Qué reto tenían? Y no ponerme a hacer las cosas que siempre hago, ¿no? Totalmente. Yo eso también lo fui aprendiendo, claro, en el momento que empecé a trabajar como freelance. Digamos que ahí Exacto. Es donde encontré la primera soft skill, que llamémosle soft skill, pero yo creo que hay que hacer un máster de vida para ser un buen comunicador, ¿no? Pero digamos esa primera soft skill que dices, oye, Bryce, esto ya no vale contarlo como tú lo ves únicamente, sino que tú tienes que llegar donde una persona y a veces quizás no hablarle ni de tecnología, o igual es lo último que le importa, que tú le digas que lo vas a hacer con la tecnología A y B, porque también lo has comentado tú, que al final sí, mucho método Agile, pero si hay alguien con dinero por el medio, pues bueno, no quiere decir que nos tengamos que amoldar 100% a que nos digan, hey, esto tiene que estar en una semana, si te tiene que llevar un mes, porque no puedes hacerle nada, pero bueno, sí que no vale el decir, bueno, está igual en un mes o quizás en 2, ya veremos, igual esas cosas hay que quedarse ahí por el medio, y aquí es donde entra, yo creo, la importancia de que tú también sepas comunicar muy bien y que digas, vale, entiende muy bien lo que ingeniería o desde ingeniería tenemos que hacer, para que tú desde producto también puedas ponerte en nuestro punto. Y yo creo que nosotros también ponernos en su lado, porque al final la gente a la que le rinde cuenta ingeniería a veces no es la gente a la que le rinde producto, ¿no? En muchos casos, o los objetivos son muy diferentes y es complejo. Para llegar a deadlines con método Agile, una cosa que me ha servido mucho es un método que se llama Moscow, no sé si lo has oído hablar alguna vez, que es lo de must have, nice to have, should have, ¿no? Sí. Entonces establecer desde el principio la toma de requerimientos, unas prioridades muy claras, porque si tú no le preguntas al cliente, a veces
tú tienes tu hipótesis de qué es lo más importante, pero igual no estás acertando, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces trabajar con esas prioridades muy claras cuando generas los sprints, ¿no? Decir, vale, esto tiene que máxima prioridad, etcétera, ¿no? Y luego con diagramas de estos de dificultad versus valor, ¿no? Entonces empezar por lo que más valor tiene y más dificultad entraña, luego seguir por lo que más valor genera y menos dificultad entraña, luego menos valor, menos dificultad y finalmente, efectivamente, lo que menos valor tiene y más dificultad entraña, ¿no? Si es que llegamos. Y ahí Sí. priorizar es importantísimo en Agile, claro. Totalmente, totalmente. Es un poco esa filosofía. A mí me gusta llevarlo muchas veces a que casi estoy en un MVP continuo, ¿no? De que, vale, igual el producto ya está y ya está rodado, pero cada vez que nos tenemos que ir a algo nuevo, vale, esto aporta el valor suficiente, vamos a estar desarrollando 5 meses para quizás sacar esto que tecnológicamente es el carajo y no nos va a traer un retorno nulo, ¿no? Un poco verlo también por ahí y siempre, y sobre todo si te vas así a clientes, pues decir, hey, ¿quieres esto? ¿Cómo lo quieres y de qué manera? Y no vale decir mañana que quieres más B, más D, más D, porque si no eso es el cuento de nunca acabar. Mira, nos dice Mauro, por aquí, que creo que es una pregunta bastante interesante, nos dice, ¿en qué momento creemos que hay que centrarse en la tecnología, ¿no? Que tú lo estabas comentando algo con ese algoritmo de trading y tal. ¿Cuál es el breakpoint donde se debería plantear dejar el MVP a nivel técnico e iterarlo en una versión de tecnología que tiene más peso? Algo así como, vale, ya hemos hecho el WordPress, ¿no? Que igual el WordPress te puede valer para toda la vida, pero bueno, digamos que queremos lanzar una web, hacemos el WordPress. ¿Cuándo es el punto en el que tú dirías, vale, vamos ahora a meterle un poquito más de push a la tecnología y quizás eso que antes había que sacar en una semana, ahora le podemos dedicar unos meses para ya verlo desde otro punto, ¿no? Pues yo creo que esto es claramente algo que suele suceder en un segundo release, ¿no? En una segunda edición. Es decir, yo primero voy un poco perdido, tengo unas ideas de qué quiero llevar al mercado, pero no las he testeado todavía. A la que empiezo a coger data de mis usuarios, veo respuestas de clientes, qué son los problemas típicos que tengo, etcétera, y empiezo a detectar que esos problemas vienen por temas tecnológicos, porque también podrían venir por temas de producto, pero perdonad, que tengo un ataque de gato. Ataque. Ataque literal, o sea, la cámara se ha ido volando, vamos. Pues como os decía, ¿no? En ese punto de segunda edición, que ya tengo todo este feedback, entonces yo creo que sí que vale la pena invertir en hacer cosas más robustas y tecnológicamente sound, ¿no? Que se suele decir en inglés, algo mucho más profundo, porque ya tengo unas hipótesis probadas, ¿no? Algo que digo, vale, sé que estas features son las mejores o este valor que estoy dando realmente el usuario lo compra, dice, sí, esto es valor, y entonces concentro la tecnología ya en ciertos puntos y sé que esto va a tender a no cambiar. Evidentemente siempre con esta mentalidad que tú decías, Bryce, estoy 100% de acuerdo de todo el rato pensando como si fuera un MVP y qué más puedo construir encima y cómo mejoro y cómo hago el refactor, etcétera. Pero sí que hay un momento en el que a veces vale la pena decir, bueno, punto y aparte. Esto está funcionando aquí, en producción. Vamos en vez de hacer cambios y meterlos en producción, vamos a hacer un nuevo producto. Y ahí es donde la tecnología va a tener mucho peso y se va a requerir muchísimo presupuesto en tecnología en comparación con el presupuesto que se dedica al producto. Totalmente. Nos pregunta también por aquí que el término ese que introdujiste como design code o no sé cómo lo tradujiste a nivel diseño de código, no sé cómo... Diseñar en código, creo que es. Diseñar en código, eso. Sí. Nos dicen, ¿hay más referencias sobre eso? Un poco sobre cómo podríamos saber un poquito más sobre ese término, que yo lo he visto muy interesante. Pues la verdad, no he hecho una búsqueda en Google, aunque Google es mi mejor amigo usualmente, porque es un concepto que me introdujo un colega del sector un día y no he buscado si es algo muy habitual, muy extendido, pero igualmente que me pareció muy interesante y al llevarlo a la práctica me he dado cuenta que es algo que debe funcionar. Pero si me dejáis que haga una búsqueda rápida, esto debe ser Design in Code y os digo si encuentro cosas. Pero bueno, yo creo que es eso, buscando ese término, pues empezar un poco a leer también sobre él. Si os ha parecido interesante, seguramente también vayamos viendo el enfoque más en profundidad. Si no, seguro que es algo que os puedo traer a posteriori. Puedo buscar algún link que hable específicamente de este tema. Seguro que en algún punto lo encontraremos.
Pero vaya, es la práctica de trabajar juntos como si fuera un pair programming, el diseñador y el programador, ¿no? Primero en el ámbito del diseñador o viceversa y luego en el ámbito del otro. Y uno escribe, que en este caso sería cuando estás en programación, pues el programador, y el diseñador pregunta, comenta y va haciendo interacciones, ¿no? ¿Y por qué haces esto? Ah, ¿y esto qué pones aquí? Yo qué sé, la clase del CSS luego se refleja aquí, ah, vale, y luego la clase va a un elemento, ah, pero estos elementos todos van vale. Y empezar a entender este tipo de lógica, ¿no? Totalmente. Que si queréis, esto que estaba comentando ahora es bastante rudimentario, pero podríamos ir a lo mismo a escalabilidad de microservicios o lo que sea, ¿no? Totalmente. Y tú este enfoque, es decir, un poco todo esto, hablamos del contexto startup, pero tú esto ¿hace falta que la startup tenga un producto muy concreto? ¿Hace falta que la startup tenga un tamaño también concreto? ¿O sería una filosofía que tú ya emplearías un poco ya desde minuto uno? Porque claro, a veces también vemos las startups de 2 personas y las startups que ya quizás ya se crean, pues hay una aceleradora detrás, ya es un grupo más grande, hay incluso una pequeña inversión. ¿Hasta qué punto lo mantendríamos? Porque también está la discusión de hasta cuándo se es una startup o no. Es decir, claro. hay el tema de que, bueno, yo no soy una startup cuando ya salgo a bolsa. Vale. Claro. O no, yo creo que ahí también hay un melón bueno para tratar. Entonces, ¿cómo lo verías tú esta filosofía? ¿Cuándo la seguirías? Sin decir nombres, ¿no? De referencias de startups de distintos tamaños que han pasado por estos procesos, pero para mí es algo desde el garaje. Es decir, yo me pongo a programar yo solo un producto que no requiere inversión porque lo voy a hacer a mi tiempo, etcétera, etcétera, y ya estoy pensando en estos términos. Esto para mí es algo importante, es algo cultural, como decía, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la que entra dinero, el dinero, y esto es muy importante, el dinero tiene opinión, desgraciadamente, a no ser que sea un inversor muy minoritario, ¿no? Y el dinero mete presión y entonces esto cambia un poco las reglas del juego. Pero uno tiene que dejar las cosas muy claras de inicio de partida, ¿no? Puntos de partida, esto es muy importante. Si ya vienes con esta cultura de casa, cuando alguien te invierta, saben quién está invirtiendo, en qué cultura tienes, cuál es tu modus operandi. Y tienen que creer también en esa cultura. O sea, tú cuando inviertes en una startup, al principio estás invirtiendo en una persona o un grupo de personas. Si luego les vas a decir lo que tienen que hacer, estás tirando tu dinero, ¿no? Estás liando. Y luego el punto de tamaño. A ver, desde que sois 2 personas, que uno está en producto y otro en tecnología, y evidentemente ahí la persona de tecnología, da igual el nombre que le des, CTO o lo que sea, en realidad es un ingeniero, estás estás picando código, desde ese momento ya va a haber debate. Ya va a haber fricción. Así que para mí los elementos, desde el primer minuto, son válidos. Y luego hasta qué tamaño, pues fijaos, Apple tiene un montón de problemas del estilo, por lo tanto, yo creo que es, como tú decías, el eterno debate, ¿no? Nunca va a acabar. Pero si desde casa traes las cosas claras y cada vez que incorporas a alguien, insistes en tema de cultura, de valores y cómo operamos en este sentido, puede ayudar a que se gestione mejor el conflicto y se genere innovación. Totalmente. Y el tema de que el dinero tiene opinión, hay que saber, yo creo que hay que saber llevarlo también, porque claro, tú estás empezando en una startup y la startup pues muchas veces necesita el dinero para seguir creciendo y no es capaz de generar, y eso es una startup, no es capaz de generar el dinero que necesita para mantenerse en muchos casos, ¿vale? Pero creo que también el dinero le hace ojitos a todo el mundo. Y es que yo necesito una inversión y te llega alguien con lo que sea y tú dices, va, venga, lo necesitamos y hay que continuar. Pero creo que hay que saber también, igual que seguramente cuando tú haces una entrevista de trabajo y tienes tu startup, quieres centrarte mucho, mira, seguimos esta cultura y si tú vienes para la empresa, pues esta es la filosofía, trabajamos así. Igual también prestas mucha atención en la gente que estás contratando, pues la gente que está invirtiendo también hay que saber, porque eso pasa con los clientes. Yo siempre lo llevo también a mi campo. A veces el cliente que dices, vale, este proyecto está valorado en tanto dinero, qué bien, genial, pero a veces es mejor decir, bueno, quizás con este cliente mejor no hacer cosas, ¿no? No trabajo. Pues con los inversores pues creo que estamos en lo mismo, así que también hay que llevarlo con muchísimo cuidado, porque si no, al final puede que tengamos una cultura muy buena, un método muy bueno establecido como tú estás contando, y al final tener tal presión
que no podemos seguir haciendo. Y a un inversor que ha llegado, que ha puesto la pasta y que tiene un porcentaje, el que sea en la empresa, tampoco es tan fácil decir, venga, ahora te sales de aquí que no estás molestando. Va a decir, no, porque parte de la empresa es mía. Entonces yo también decido. Entonces hay que dar con los inversores que dan dinero y opinan poco. O si opinan que estén en nuestro rollo. Yo lo que os diría es que ayudan, o sea, que en momentos de dificultad vas a conocer a tus inversores y vas a ver quién arrima el hombro y apoya y ayuda y es constructivo y quien empieza a sacar trapos sucios. Y ahí... ¿Quién ha jugado la lotería? Que es, vale, he puesto 10.000 euros porque contaba que esto iba a ir bien y como de los 10.000 tengo 8.000, pues como va mal, palo. Exacto. He metido, no sé, típico seed investor que mete 150 o 150.000 euros en cada startup, mete en 20 y si 3 multiplican por 10 el valor, ya estás, ¿no? Entonces, ese dinero puede no tener opinión, pero tampoco te va a ayudar. Entonces, hay que ver en qué momento estás de la startup y qué necesitas, ¿no? Como startup. Totalmente. Jova, pues de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido interesante y creo que ahora aquí podríamos cortar el directo del día de la programación, previo y ponernos a hablar de startups porque es un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Así que muchísimas gracias por dar esta visión, muchísimas gracias también por aportar este marco al final también de trabajo, porque creo que es muy importante y yo creo que la moraleja de todo esto es que ok, somos técnicos, pero el producto importa, los clientes importa y de cuanto más conocimiento tengamos de todo lo que implica negocio en muchos casos, seguramente nosotros también vamos a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Sí. Pues nada, muchísimas gracias a ti, de verdad. Ha sido un placer no solo dar la charla, sino hablar con vosotros después. Y nada, siempre que queráis, aquí estamos. Muchísimas gracias a ti, Dani, muchísimas gracias también a Campsite por todos esos regalazos que se repartirán ya mañana. Así que de verdad, mil gracias. Muchísimas Mucha suerte a todos. Hasta pronto. Muchas Chao. gracias. Adiós. Chao.